Hablando de las generalidades que tienen que ver específicamente con el movimiento circular, un movimiento circular ocurre cuando, por ejemplo, un objeto atado a una cuerda empieza a girar. Hay muchas definiciones internas dentro de esto, pero por ejemplo, ¿qué es movimiento circular? Algunos objetos describen trayectorias circulares, lo pueden hacer de tal manera que la magnitud del vector velocidad sea constante. Pero hay varias velocidades dentro del movimiento circular. En el tema anterior le decía que todo lo que hemos visto hasta ahora es un preámbulo para este tema que vamos a ver ahora. Estamos hablando de un movimiento que se centra específicamente en varias velocidades, tiene varias aceleraciones, tiene desplazamientos también, pero necesitamos comprender específicamente de qué trata. Cualquier movimiento que haga un vector en torno a un punto que llamamos centro es un movimiento circular. Hablamos, por ejemplo, de un desplazamiento, cuánto rota este vector, y ese desplazamiento es un ángulo. Hablamos de cuánta es la trayectoria, la distancia que recorre desde el punto inicial hasta el punto final. Esa es una curva, es un pedacito de arco, eso es un desplazamiento en un arco. Bien. En un movimiento circular, la trayectoria que describe el móvil es una circunferencia con centro de giro y radio constantes. Vamos a ver algunas definiciones que son importantes. Empecemos por desplazamiento angular. Escribo allí desplazamiento angular. El desplazamiento angular se representa con un delta phi. Ese delta, como hemos venido trabajando desde antes, ese delta es diferencia de posición, es una diferencia de posición de ángulos. Entonces, si yo tengo un ángulo en esta posición inicialmente, un vector, y luego tengo ese vector desplazado de esta posición, entre ellos se forma un delta phi, un ángulo entre ellos. Este sería el lado inicial y este sería el lado final. Ese desplazamiento que ocurrió ahí es lo que llamamos un delta phi o un desplazamiento angular. Como le decía, se representa con delta phi, y el ángulo, ese desplazamiento angular se mide en radianes. Luego viene una distancia recorrida. La distancia recorrida es S. Distancia recorrida se representa con la letra S. Y es simplemente cuánto del arco recorrió ese vector. Entonces se representa con la letra S. Tiene una ecuación. S es igual a delta phi por el radio. Se mide en metros. Esa es su magnitud en metros. Entonces simplemente es el arco que recorre de aquí hasta acá. A esto lo llamamos S. ¿Cuánto recorrió? En ese pedacito de arco que giró. Aquí hay algo importante a tener en cuenta, y es lo que llamamos o conocemos como perímetro. Cuando un objeto da una vuelta completa, escribámoslo textualmente, cuando un objeto da una vuelta completa, recorre
toda la circunferencia. Y esa distancia total recorrida es S igual a 2pi por el radio. Y esto es el perímetro de una circunferencia, que equivale al perímetro de una circunferencia. Muy bien, ese 2pi por r es el perímetro de una circunferencia, una vuelta completa. Muy bien, otra de las definiciones que tenemos que tener claridad es velocidad angular. Aquí hemos visto desplazamiento angular y una distancia recorrida. El desplazamiento angular implica cuánto recorre al girar, pero el desplazamiento o la distancia recorrida es cuánto avanza dentro de la circunferencia, cuánto recorre dentro de esa circunferencia, que son dos cosas diferentes. Por eso el desplazamiento angular se mide en radianes y en cambio la distancia recorrida se mide en metros. Ahora vamos a hablar de las diferentes velocidades. Entonces tenemos velocidad angular, esa velocidad angular se representa con la letra W y se mide en radianes sobre segundo. Se representa con la letra salvaje, con la letra W y se mide en radianes sobre segundo. Esa W tiene una ecuación, W es igual a delta phi, es decir, el desplazamiento angular dividido en tiempo. También se puede expresar en revoluciones por segundo. Revolución quiere decir un giro. Entonces, si algo da una vuelta completa, hablamos de que dio una revolución. ¿De acuerdo? De hecho, las cantidades de giros que dan los motores se miden en revoluciones por minuto. Eso quiere decir que da tantas vueltas en un minuto. Revolución es una vuelta. Entonces aquí, cuando hablamos de revolución, implica que dio una vuelta completa, es decir, tuvo un 2pi giro completo. Muy bien. Ahora hablemos de la velocidad lineal o tangencial. Mientras que la velocidad angular es con qué velocidad gira el radiovector alrededor de ese punto centro, ahora hablamos de una velocidad lineal o tangencial, que es una velocidad que, como dice su nombre, es tangente a la circunferencia. Entonces, velocidad tangencial. O lineal. Esta se representa con la letra V y será igual a S, que es el desplazamiento angular sobre el tiempo. Se mide en metros sobre segundo.
Entonces, si hacemos una circunferencia en cualquier punto, teniendo en cuenta que este es el centro, por ejemplo, este es un radio, en ese punto, si el giro es en esta dirección, la velocidad es tangente a ese punto. Si lo tenemos por acá, la velocidad es tangente a ese punto. Esta es la velocidad lineal o tangencial, y esto es simplemente el radio en cualquier posición. Por ejemplo, otra posición acá, el radio, y la velocidad es tangente a ese punto. Esta es la velocidad. Entre el radio y la velocidad tangencial se forma un ángulo de 90 grados. Bien, hay ecuaciones que relacionan unas con otras. Entonces, por ejemplo, hay ecuaciones que relacionan la velocidad lineal con la velocidad tangente, con la velocidad angular. Vamos a hacerlo por acá. Entonces, velocidad angular y tangencial la ecuación que me relaciona esas dos sería W igual a ¿qué? A velocidad lineal sobre el radio, o la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Cualquiera de estas dos es la misma ecuación, está simplemente despejada la una con respecto a la otra. Bien, vienen dos definiciones más importantes, que sería periodo y frecuencia. Ya habíamos hablado anticipadamente cuando vimos las funciones trigonométricas, hablamos sobre el periodo, en realidad sobre varias funciones que se vuelven periódicas. El periodo se representa con la letra T mayúscula y sus unidades son los segundos. La ecuación para el periodo es 1 sobre frecuencia. El periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Y también existe, obviamente, la frecuencia. Mientras que la definición de periodo es cuánto tiempo demora en dar una vuelta completa, la frecuencia es en dar una vuelta completa cuánto tiempo se demora. Entonces la frecuencia f se representa con la letra f y sus unidades son 1 sobre segundo, ya que es el inverso del periodo, pero esta unidad 1 sobre segundo se llama hertz o hercio. Se representa con la hc. Entonces, mientras el periodo es el tiempo que transcurre para dar una vuelta completa, la frecuencia es cuántas vueltas logra dar en una unidad de tiempo, o sea, en un segundo. El periodo es cuánto se demora en dar una vuelta completa, y en cambio la frecuencia es cuántas vueltas da en una unidad de tiempo, en un segundo. Pues en este caso, en un segundo. La ecuación de la frecuencia pues es la inversa del periodo. Frecuencia es igual a 1 sobre periodo. También existen unas ecuaciones que nos relacionan
las velocidades angular y tangencial con el periodo y la frecuencia. Entonces tenemos esta ecuación: W es igual a 2pi sobre periodo Otra ecuación es W igual a 2pi por frecuencia, o en caso de la velocidad tangencial, que sería 2pi por radio sobre periodo. Y obviamente 2pi por radio por frecuencia. Esas cuatro ecuaciones me relacionan las velocidades angulares y lineales con el periodo y la frecuencia. Muy bien, aquí tenemos una gráfica interesante. Sobre algunas de todas estas definiciones. Allí tenemos, por ejemplo, el centro es el planeta Tierra, y alrededor del planeta orbitan los satélites. Esa órbita se acerca mucho a una órbita circular, el satélite orbitando alrededor de la Tierra. Acá tenemos el radio de la Tierra. En cualquier punto se vería el radio de la Tierra. Bueno, no tanto el radio de la Tierra, sino el de la Tierra adicionado con la distancia que hay desde la superficie hasta donde está el satélite. Eso es el radio, simplemente, el radio de rotación o de giro. Pero aquí se ven perfectamente las dos diferencias: el desplazamiento angular, que es todo lo que recorre cuando van desde aquí hasta acá o desde aquí hasta acá, y además la distancia recorrida sobre la circunferencia, es el segmento de arco que recorre. Y ahí utilizamos las ecuaciones para poder encontrar las magnitudes, las cantidades. Aquí vemos la velocidad angular, que es con qué velocidad se desplaza ese radiovector alrededor del planeta. Estamos hablando de la velocidad angular, pero también tenemos las velocidades tangenciales. Y se nota que hay una diferencia. Una cosa es la velocidad con la que el radiovector gira, y otra muy distinta es la velocidad tangente en cada uno de esos puntos. ¿De acuerdo? Estas son velocidades tangenciales. Y como le decía, forman un ángulo de 90 grados con el vector, con el radio de la circunferencia. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí vamos bien? Haga los dibujos, por favor. Pues no tan detallados, pero sí, por favor, que quede ahí. Resolver un ejemplo que dice que si un móvil realiza un movimiento circular con un radio de 2 metros, pues vamos a hacer un listado de lo que nos dan. Ejemplo, un móvil realiza un movimiento circular con un radio igual a 2 metros y dice que su desplazamiento angular, o sea, su delta phi, desplazamiento angular, es de 2,3 radianes. En ese primer ejemplo, ¿cuánto sería la longitud de arco recorrida? Es decir, ¿cuánto vale eso? ¿Qué ecuación utilizamos? Pues la S. ¿Cuál es la distancia recorrida, señor? Delta phi por radio. Entonces, S es igual a delta phi por el radio.
Como delta phi es 2.3 radianes y el radio son 2 metros, ¿cuánto da S? Sí, simplemente, ¿no? 4,6, ¿qué? Metros. Los radianes no cuentan como una unidad. Si usted multiplica radianes por metros, no le va a dar radianes metro, metro radian, simplemente se toma la unidad del sistema internacional, que sería 2,3 metros. Ese es el valor, perdón, 4,6. Ese es el valor de la distancia recorrida sobre la superficie. Entonces, si uno dibujara esto aquí, acá tengo que la distancia, el desplazamiento angular es de 2,3 radianes, ¿verdad? El radio son 2 metros, 2 metros por acá, 2 metros por acá, y al trazar la curva, lo que me está diciendo es que en esta curva S se invirtieron 4,6 metros. Espero estar siendo claro con eso. Jesús, ¿es claro? Tomaré eso como ahora viene otra situación. ¿Qué pasa si nos dan S, la distancia recorrida, y también nos dan el radio? ¿Cuánto valdría delta phi? Ahí tenemos que utilizar la otra ecuación. Ejemplo número 2. Si R es igual a 2 metros y S es igual a 5 metros, ¿cuánto vale el desplazamiento angular? Delta phi. Es la misma ecuación, pero ahora hay que despejar. Entonces tengo que si S es igual a R por delta phi, pues entonces delta phi será igual a S sobre el radio. Reemplazando los valores que me dieron, entonces S es 5 metros, el radio son 2 metros y el desplazamiento angular será igual a ¿cuánto? 2,5. Ahora miren, se eliminaron los metros, tanto los metros de arriba como los metros de abajo, por lo tanto la respuesta me da en radianes, porque me está preguntando un ángulo. Siempre se manejan los ángulos en radianes, de manera que si en un problema le dicen a usted que giró 30 grados, tiene que convertir eso a radianes, por favor. Muy bien, vamos a mencionar ahora cuáles aceleraciones existen en cuanto a lo que tiene que ver con el desplazamiento de un vector dentro de una circunferencia. Entonces, si existe una velocidad angular, existe una aceleración angular. Escriba eso como una nueva definición: aceleración angular. Y la aceleración angular es la variación de la velocidad angular por unidad de tiempo. Aceleración angular es la variación de la velocidad angular por unidad de tiempo, o sea, un delta de velocidad angular sobre tiempo. Eso sería una aceleración angular. Muy bien, ya sabemos que la velocidad angular se relaciona con la velocidad lineal como V igual a W por R. Esa es la relación entre las dos. Ahora viene una aceleración lineal. Si hay velocidad lineal, debe haber
si hay velocidad lineal, debe haber aceleración lineal. Y la aceleración lineal, bueno, se relaciona con la aceleración angular. Aceleración lineal es igual a R por la aceleración angular. Ahora miramos los símbolos para cada una, para que no haya una confusión en ese sentido. Ya lo miramos. Muy bien, el periodo, ya dijimos, es igual a 2pi sobre velocidad angular, o en términos de la frecuencia es W sobre 2pi, velocidad angular sobre 2pi. Viene una tercera aceleración, se llama aceleración centrípeta. Aceleración centrípeta. Esta aceleración centrípeta se produce por el cambio de la velocidad constante en el movimiento circular uniforme. ¿Se acuerdan que dijimos que en el movimiento circular uniforme la velocidad era constante? Tanto la velocidad tangencial como la velocidad angular son constantes en el movimiento circular uniforme. El tema es que, como la velocidad es un vector, es decir, tiene magnitud, dirección y sentido, si cambia la dirección, aparecería una aceleración. Es decir, que la definición de aceleración centrípeta es la que aparece, la aceleración centrípeta es la que aparece cuando la velocidad tangencial o angular cambia de dirección. Al cambiar de dirección la velocidad, aparece la aceleración centrípeta. Se llama centrípeta porque va dirigida hacia el centro de la circunferencia. Entonces, si aquí tengo una circunferencia y el objeto está girando en esta dirección, en este punto habrá una aceleración centrípeta dirigida hacia el centro de la circunferencia. Lo mismo en este punto habrá una aceleración centrípeta, o en cualquier punto de todo el recorrido siempre va a haber una aceleración centrípeta. Y no porque cambie la magnitud de la velocidad, sino porque cambie el ángulo de la velocidad. Muy bien. Pregunta, ¿en qué se mide la velocidad angular? Radianes por segundo. Muy bien. ¿En qué se mide la frecuencia? ¿En qué? Hertz. Hertz o segundos a la menos 1, ¿no? Hertz es 1 sobre segundo, también conocido como segundos a la menos 1. ¿En qué se mide la velocidad tangencial? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo, muy bien. ¿Y la atracción tangencial o aceleración? Metros sobre segundos, metros sobre segundos al cuadrado. El periodo en segundos, muy bien. La aceleración angular, radianes sobre segundo cuadrado. Las aceleraciones siempre están sobre segundo cuadrado. Y el ángulo en radianes. Muy bien. Muy bien. Miremos la actividad que nos propone. Dice, un objeto se desplaza siguiendo una trayectoria circular con una velocidad angular de 4pi radianes sobre segundo. ¿Cuál es la frecuencia del movimiento? Entonces, un objeto
se desplaza siguiendo, hacemos lo mismo que todas las veces, sacamos un listado de lo que nos dan y lo que nos piden. Entonces lo primero es, se desplaza siguiendo una trayectoria circular, estamos hablando de un movimiento circular, con una velocidad angular W igual a 4pi radianes sobre segundo. ¿Cuál es la frecuencia del movimiento? Entonces necesitamos una ecuación que nos relacione las dos cosas, la velocidad angular y la frecuencia. ¿Cuál es esa ecuación? W es igual a 2pi por frecuencia. Muy bien. W es igual a 2pi por frecuencia. Como nos pide la frecuencia, despejamos frecuencia de allí y tendríamos que frecuencia es igual a W sobre 2pi. 2pi es una constante, así que lo único que hay que reemplazar es el W que nos dan. 4pi radianes sobre segundo dividido 2pi. Aquí se anulan los pi. ¿Y 4 dividido 2 cuánto da? 2. Entonces la frecuencia es igual a 2. Como los radianes no son una unidad exactamente, entonces se escribiría como 1 sobre segundo. ¿Y 1 sobre segundo qué es? ¿Dime? Sí, pero ¿qué? ¿Cómo se llama esa unidad 1 sobre segundo? Hertz, correcto. Entonces esto da 2 Hz. Por favor, tomen nota de ese ejemplo. Aquí vemos la solución un poquito más corta. Recuerden que como la frecuencia es la cantidad de vueltas que da la unidad de tiempo, pues entonces acá podemos decir que la frecuencia es la cantidad de revoluciones que realiza una partícula. De esta manera el cuerpo realiza 2 vueltas completas en 2 segundos. ¿Por qué dirá que en 2 segundos? ¿Porque la frecuencia es 2 o porque en 2 segundos? De hecho, si la frecuencia es la cantidad de vueltas por unidad de tiempo, la frecuencia es 2 vueltas en 1 segundo. Por favor, tomen nota de eso. Escriban la respuesta completa. La frecuencia son 2 Hz, es decir, que da 2 vueltas en 1 segundo, no en 2 segundos. Muy bien, ahora sí vamos a hablar, ya terminamos las generalidades en cuanto al movimiento circular. Ahora vamos a hablar sobre el movimiento circular uniforme. Escríbalo como un subtítulo, por favor. Movimiento circular uniforme. Entonces, como decíamos al principio, el movimiento circular uniforme es aquel que tiene velocidades constantes. Entonces aquí la definición es: en el movimiento circular uniforme se caracteriza por tener velocidad angular constante. ¿Qué significa eso? Que recorre distancias iguales en tiempos iguales. Eso es muy importante. Movimiento circular uniforme tiene velocidad angular constante. Quiere decir que recorre distancias iguales en tiempos iguales. Muy bien, como la velocidad es un vector, porque por más que la velocidad angular sea constante, la velocidad tangencial también es una constante, pero cambian su dirección. Y el hecho de cambiar la dirección ocasiona que se genere
una aceleración centrípeta, era lo que veíamos hace un rato. Entonces la aceleración centrípeta aparece por el cambio de ángulo de la velocidad tangencial. Aquí dice, la aceleración centrípeta se origina por la variación de la velocidad lineal respecto al tiempo. Entonces tenemos una ecuación para esa aceleración centrípeta y va a ser igual entonces a delta de velocidad sobre delta del tiempo, delta de velocidad lineal sobre delta del tiempo. Recuerde que delta es velocidad 2 menos velocidad 1, cuando es con velocidad. Delta del tiempo será t2 menos t1 y así. Velocidad 2 menos velocidad. Sí, siempre es así el delta de velocidad. Velocidad 2 menos velocidad 1. Bien, hay otras ecuaciones que me relacionan el radio. Entonces tengo que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio, o también la aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Bien, ahora vamos a resolver algunos ejercicios de velocidad lineal y de velocidad angular.